Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a esta convocatoria. Se realiza en la Casa Museo Modernista, creo que es uno de los lugares más emblemáticos de nuestro municipio, junto con el Santuario de Santa María Magdalena. Y sobre todo, es importante que lo estemos celebrando hoy aquí por una cuestión importante, que es que estamos hablando de la creación de un grupo de investigadores, de un grupo de personas que les atrae, les interesa, les preocupa el patrimonio municipal, les preocupa y les interesa nuestro municipio y se suman a un proyecto apasionante como es el de la UNESCO para potenciar los bienes patrimoniales que tenemos en nuestra ciudad, que tenemos grandes tesoros y hoy estamos en uno de ellos, por eso digo que es importante también el lugar, para poder potenciarlo y para poder seguir trabajando a nivel local el gran proyecto que representa UNESCO. Quiero agradecer en este caso que tengamos aquí la presencia de Mercedes Sainz, la representante, la presidenta del Centro UNESCO Comunidad Valenciana, a quien he tenido la ocasión de tratar en diversas ocasiones y es obvio que UNESCO se rodea de gente excepcional, pero tengo el placer de decir que Mercedes es una persona más que excepcional, extraordinaria. Es un lujo conocerla. Y cómo no, darle la enhorabuena a todas las personas que hoy, junto con José Luis, están formando este proyecto a nivel local, que van a tener todo el impulso y todo el respaldo necesario por parte del Ayuntamiento. Aunque haya elecciones, yo creo que esté quien esté, seguro que este proyecto lo apoyaremos entre todos, porque es muy bueno y es muy positivo. Y ahora, sin más, les dejaré en buenas manos, en las manos del archivero local, José Luis, una persona que trabaja muy bien los documentos, porque, como todos ustedes sabrán, es quien dirige el archivo histórico, que se preocupa porque nuestra historia, ese legado escrito, siga permaneciendo, siga vigente y podamos conocernos muchísimo mejor gracias a ellos. Y es una persona que también digo que es un lujo poder trabajar en el día a día con él. También, como no, creo que de su mano, por tanto, vamos a poder aproximarnos a conocer un poquito más el patrimonio que existe en nuestra localidad y que tengamos una perspectiva amplia de por qué Novelda. Yo creo que es un punto cardinal en el proyecto de la UNESCO para fomentar el conocimiento del patrimonio local. Sin más, cedo la palabra tanto a Mercedes como a José Luis, que son quienes tienen más cosas interesantes que decir que las que yo voy a aportar. Simplemente terminar sintiéndome tremendamente orgulloso que UNESCO piense en Novelda y que en Novelda haya gente tan válida con ganas de trabajar. Muchas gracias y les dejo con los verdaderos artistas. Buenas tardes. Buenas tardes, las gracias a los que estáis aquí. Y nada, deciros que esto es el comienzo de una nueva etapa. Yo estoy contentísima, como lo he dicho esta mañana, porque pienso que hay gente muy válida y sobre todo que tienen muchas ganas de trabajar, que eso es lo más difícil. Pero comunicaros también que lo importante es que el pueblo se implique, porque pienso que por mucho que se hace siempre hay cosas por hacer. Entonces, si nosotros, los que vivimos en cada sitio, no nos preocupamos por lo nuestro, pues la verdad es que no podemos después pensar que los demás puedan preocuparse. Y yo la verdad es que les digo a ellos que disfruto mucho, me gustaría vivir aquí y estar con ellos, porque disfrutaría mucho más, porque los veo con mucha garra y tienen grandes proyectos y en fin, yo tengo muchísima ilusión y pienso que el pueblo pues se dará cuenta y lo irá cada vez apoyando mejor. Así que paso a José Luis, que es un gran amigo y una gran persona, como lo conocéis, hay familiares también, pues pienso que es importante lo que tiene que deciros. Así que muchísimas gracias por asistir. Gracias Mercedes por tu presentación y gracias Valentino que se ha leído. Somos pocos, pero elegidos, amigos, familia o, bueno, amigos todos. Y tenemos hoy la desgracia, no, bueno, si gana no, hoy tenemos la desgracia que juega la selección española. O sea que por eso tenemos el motivo, que aquí cuando se juega al fútbol, pues es lo que sucede en todos los sitios. Bien, de todas formas, cuando hago mi intervención tampoco lo hago nunca así, pero bueno, quería dedicar, porque me recordó ayer un amigo Alejandro lo que había que hacer, y quiero dedicar esta conferencia, esta intervención a mi madre que está aquí, por mi mamá, así que gracias por venir.
Bien, la presentación, bueno, se nos olvidó decir los nombres del grupo de UNESCO Novelda, UNESCO Comunidad Valenciana, que se compone por Marisa Paya Lledó, por Lorena Martínez, María Mercedes Navarro, Eustaquio Abad y yo mismo. El concepto de patrimonio es un concepto un poco etéreo, tenemos que definirlo o redefinirlo, porque tenemos que tener en cuenta que está el patrimonio material, que son los bienes inmuebles, y el patrimonio inmemorial, que entre ellos está la palabra. Tenemos que tener en cuenta que poniendo en valor, aunque es una palabra que no me gusta, nuestro patrimonio, solo hay un camino, que es la pedagogía, como muy bien decía Mercedes esta mañana. Yo, como soy archivero bibliotecario, hay una ciencia paralela que se llama alfabetización informacional. Yo llamaría esto alfabetización patrimonial. Hay que difundir el patrimonio, pero educando. Los ciudadanos de Novelda nunca sabrán valorar su patrimonio sin saber qué significa. Entonces ya llegamos al aspecto de los significados y de los conceptos. Esos conceptos que nos hablan de su historia, de su utilidad, la utilidad que tuvieron y la utilidad que tienen ahora. Dentro del patrimonio tal cual es, material, he empezado como buen bibliotecario siguiendo una clasificación universal en que va por ahí las temáticas del pensamiento. Empiezo por la arquitectura civil municipal y que me he cogido el ayuntamiento. El ayuntamiento es un edificio emblemático. ¿En qué siglo lo situamos? En el aspecto que tiene ahora, a mediados del siglo XVI. Pero está claro que a principios del siglo XVI, 1500 y finales del siglo XV, el edificio como tal existía. Si nos fijamos en el edificio, en esta fotografía, que está más claro aquí, vemos los sillares. Esos sillares fueron revestidos, el edificio como es ahora, por un maestro de obras de Aspe, que se llama Francisco Aznar, y se revistió y se construyó la actual lonja. Si os fijáis en esta parte de aquí dentro, están con manises o azulejos pintados, pero en su interior son piedras talladas, que bueno, por el uso estarían desgastadas y tal. Tenemos también el reloj, que en un principio estaba en la torre de la iglesia, pero en 1905, al estar en estado de ruina, se cambió al ayuntamiento y se construyó el campanario. Los balcones corridos están tratados también en el siglo XVIII sobre 1750, y lo que más quiero que penséis es en los altillos. Las ventanas, que son chicas, pequeñas, comparativamente con las otras. ¿Por qué son tan pequeñas? Porque era una cambra en que estaba destinado a pósito municipal. Un pósito es un almacén de grano y trigo, aceitunas, almendras, etc. O también la cimentera. La cimentera es donde estaban las simientes que el señor de la villa repartía entre los labradores para la simiente y cultivo.